Hola a todos y a todas, un gusto que estén acá, muchas gracias por haber venido. Hoy les voy a presentar un avance de mi tesis doctoral que se llama Flujo de información, capital social y liderazgo municipal. Son condiciones clave para fortalecer la gobernanza a nivel local y la gestión de residuos sólidos. Abajito pueden ver que ahí está el nombre de mi tesis doctoral y mi tutor es el doctor Patricio Valdivieso de la Universidad de Chile. Hay un problema general que ya no es normativo. En el mundo hay un exceso de residuos. Y es tanta la generación de residuos que es imposible gestionarlos, porque a medida que suben los residuos y las capacidades son más bien estáticas a nivel local. Para enfrentar este problema normativo hay distintas como alternativas. Una alternativa es bajar el consumo, basura cero, por ejemplo, rediseñar los productos y dejar de consumir. Otro promueve, por ejemplo, la economía circular, que es básicamente mantener, por ejemplo, ciertos residuos que se mantengan en la economía, por ejemplo, evitar los plásticos de un solo uso. Y hay otra alternativa que dice es que, ¿saben qué? Con estas tecnologías y estas cosas, esto no va a resolverse, porque la generación de residuos y los problemas asociados con la generación de residuos son problemas de acción colectiva no contenciosa. Es decir, son problemas de cómo las personas, las instituciones y los distintos sistemas se coordinan y colaboran. Este punto es bastante emergente. Podríamos decir que está en la discusión académica hace no más de 20 años. Y académicamente 20 años, bueno, decir, no es tanto, pero no es tanto, porque además hasta el 2010, por ejemplo, esto se estudiaba en países del primer mundo. Entonces, desde el 2010 ahora, o sea, 10 años, este tema se está estudiando en países como Chile, como América Latina y sobre todo en África. Entonces, lo que apunta en general es que la gestión de residuos no es complicada, sino es compleja desde un punto de vista sistémico, porque son distintos actores, distintos elementos de interacción a la vez. Entonces, tengo dos premisas ya más teóricas de la investigación. La primera es la persistencia del problema. Por ejemplo, que la gestión tradicional y la de valorización, entre paréntesis, ¿por qué lo separo? Berkeley es un inglés que establece de que gobernar los residuos sólidos hay dos modos de gobierno distintos. Uno tradicional, que es la recolección de residuos, y otro de valorización. ¿Y por qué hace esta distinción? Porque las gobernanzas generalmente se dan en la valorización y no en la recolección de residuos. Entonces, otra premisa súper importante, los diversos desafíos de la colaboración y la coordinación, es decir, de la acción colectiva no contenciosa, hay desafíos. Entonces, aquí ya voy a un punto más de la literatura y lo teórico, esto es algo de lo que quiero relevar. Distintas investigaciones concuerdan lo complejo y desafiante que es en las escalas locales. El problema de la gestión de residuos, si bien tiene que ver con aspectos globales, con aspectos continentales, subnacionales, tiene un énfasis local y eso no hay que perderlo de vista. El problema es local y las soluciones debiesen ser locales. Entonces, hay distintos enfoques dentro del estudio de la acción colectiva que son, por ejemplo, los indicadores de desperdicio, los modos de gobierno y el análisis institucional. Entonces, algunos obstáculos, por ejemplo, son dificultades para encontrar consenso entre arreglos, problemas de comunicación, problemas de acceso a la información, brecha de intereses, conflictos de poder, confusión de roles, clientelismo, instrumentalización. Entonces, estas investigaciones claramente te muestran si hay un problema y estas son las cosas que pasan. El problema es que no analizan esos problemas. Entonces, ¿qué propongo yo? Bueno, aquí tengo mi concepción de gobernanza, porque es súper importante cuando hablamos de gobernanza decir a qué vamos a entender de gobernanza. No es lo mismo la gobernanza corporativa a la gobernanza en redes. Yo postulo que la gobernanza es un proceso, esto es súper relevante, un proceso en el que interactúan distintos actores. Y uno de estos actores es el gobierno y la autoridad local. Entonces, ¿qué propongo yo? Que para entender la gobernanza de los residuos sólidos
tenemos que incorporar 3 elementos analíticos, no problemas, elementos analíticos, o sea, categorías, variables. Y son 3: flujo de información, capital social y linking, liderazgo, proactividad municipal. Entonces, 10 minutos, perfecto. Esta propuesta teórica la estoy estudiando acá en Chile. ¿Y cuál es la situación chilena? Chile tiene un contexto problemático que tiene alta disposición final, o sea, alta dependencia a la disposición final, tiene una postergación de la gestión de valorización, es decir, en Chile se residua muy poco, o sea, se recicla muy poco, solo más o menos el 4%. Alemania, ustedes se sorprenderían del porcentaje de reciclaje y la variabilidad de desempeño, es decir, hay comunas que con muchos esfuerzos tienen una gestión de valorización y de recolección pero impecable, como la Pintana, y otras comunas que tienen más recursos no lo priorizan. Entonces, y poca claridad de cómo colaborar entre los actores. ¿Por qué? Ustedes ven acá, que es como más o menos lo que se muestra, lo que tiene Chile, los instrumentos normativos, y hay en los últimos años, y entre paréntesis, tengo idea del 2018, y es súper interesante porque esa política nunca se lanzó. La dejaron como borrador y hasta ahí quedó. Pero desde la ley 20.920 se ha promovido la inclusión de distintos actores en la gestión de residuos sólidos. El tema es que la ley en Chile establece que los municipios son los líderes en el asunto, pero el problema es cómo chocan las responsabilidades, los roles, los recursos. Bueno, entonces no hay claridad sobre eso. Entonces hay unas amenazas, que es la desactualización de la política pública, la que está vigente desde 2005, ha pasado 15 años, es demasiado. Una inexistencia de transferencia técnica desde el nivel central, nuevamente. A los municipios les decimos usted implemente esto, implemente esto, implemente esto, pero todos sabemos que los municipios ven todo el popurrí de cosas que como municipio puede haber. Y eso, faltan orientaciones claras sobre roles, funciones y tareas. Y las oportunidades, o sea, no todo esto es negativo. Los liderazgos de los municipios, es decir, las soluciones nacen a nivel local y están naciendo. Eso es súper importante. La innovación se está realizando a nivel local. Y otra oportunidad es la incorporación de agentes involucrados para ampliar el alcance del municipio y los fondos de financiamiento bien precarios y basados en los concursos, y eso tiene bastante externalidades negativas, pero hay. Entonces, la pregunta de investigación es: ¿por qué los municipios tienen problemas para completar gobernanzas para los residuos sólidos en sus comunas y cuáles son las condiciones que contribuyen a aquello? No me voy a detener en esto, después me lo pueden preguntar, me voy a ir acá. Para comparar los casos, hice 9 casos, perdón, ahora acá. 9 casos de la región de los lagos. Y la metodología fue análisis cualitativo. Primero todo el conocimiento sustantivo, es decir, de los distintos actores de los territorios, habitantes, funcionarios públicos, fuentes secundarias, y después toda esa información que recopilé, generé que cada comuna tuviera membresías. Y esas membresías las hice a través de un QCA, fácil QCA, que es una metodología que nos permite comparar casos, que es maravillosa. Si no la conocen, yo les invito a que la conozcan. Y bueno, el análisis comparativo cualitativo se basó en un enfoque de casos con interpretabilidad sustantiva y una solución intermedia. Calibré de manera directa, los puntajes de membresía eran de 1 a 5, no 6, perdón. Y el umbral de no membresía, es decir, que esa comuna no corresponde a, no tiene esa condición, es 2, el umbral de membresía viene 5, y el puntaje de corte es 3,5. El puntaje de corte es que la comuna, cuando tiene más de 3,5, tiene la membresía al conjunto. Es decir, en su comuna se puede ver, por ejemplo, que tengan tal condición, tal variable, tal categoría. Y de 1 a 3 es que no la tiene. Los resultados. Bueno, algunas consideraciones iniciales, por si no conocen este método de QCA, que una condición es necesaria cuando está presente en todos los casos estudiados. Si bien no garantiza el resultado de salida, este no puede producirse en ausencia de la condición. Y una condición o combinaciones de esta se considera suficiente para un resultado si el resultado siempre ocurre cuando una condición está presente.
Bueno, aquí pueden ver los puntajes de membresía de las condiciones. La verdad que no me voy a detener, pero recuerden que de 1 a 3 no tiene la condición y de 4 y 5 sí tiene la condición. FI es flujo de información, SCL, capital social linking, GTRF, gestión técnica de residuos sólidos, GBRS, gestión de realización de residuos sólidos, LPM, liderazgo y productividad municipal, GGR, que es la condición de resultado, gobernanza de la gestión de residuos sólidos. Vale. Entonces, las condiciones necesarias. ¿Qué condiciones necesarias? Es decir, sin esta, la gobernanza ya se va debilitando. Capital social y gestión de valorización. Aquí tengo un plomito, liderazgo y proactividad municipal, porque el rol, la relevancia, es bastante baja y está súper problemática. Pero yo me afirmo en la teoría y digo, no, el liderazgo y proactividad municipal sí es importante. ¿Y por qué la tengo baja? Porque en los casos tengo 9 y en 4 sí, 4 no. Entonces estaba como muy justo. Yo creo que si tuviera más casos esto hubiese sido distinto. No les voy a mostrar esto. Si alguien tiene dudas podemos ir a los casos después. ¿Y cuándo una condición es necesaria para ausencia de resultados? Es decir, sin estas condiciones o sea, con la ausencia de estas condiciones obviamente que no va a existir una gobernanza, capital social linking y flujo de información. Esto lo voy a pasar. Ya. Entonces, las condiciones suficientes. Esto es lo que nos asegura la gobernanza. El análisis de suficiencia nos permite decir cuáles son las conjugaciones que en la realidad empírica nosotros podemos ver sobre la gobernanza. Uno de mis casos fue Talefú. Y puedo decir, después de hacer todo este análisis, que solamente Talefú tiene una gobernanza para la gestión de residuos sólidos. Bueno, usted me va a decir, pero Talefú es chiquitito, pero sí han tenido una movilización importante de recursos. Entrevisté a funcionarios públicos a nivel local, regional, y en el nivel regional me comentaban que la proactividad para acceder a recursos de Talefú era impresionante. No voy a decir quién me dijo, pero Palena se le ofreció el mismo. Se le ofreció lo mismo que a Talefú. Palena no quiso. A veces motivo, los desconozco. Entonces, es un dato súper interesante. Y esto es más interesante todavía, porque ¿cuáles son las condiciones suficientes para una ausencia de la gobernanza de residuos sólidos? Ya que podemos ver por el puntaje de inclusión que la mayoría de los casos no tienen gobernanza de residuos sólidos. Entonces, la minimización lógica del análisis de suficiencia de la negación para la gobernanza de residuos sólidos indica que los casos de estudio indican que sin importar la existencia de la negación, es decir, que en los casos no hay una buena gestión tradicional y no hay una gestión de valorización, es suficiente para la ausencia de gobernanza para la gestión de residuos sólidos de las comunas donde no exista capital social linking y flujos de información. Es decir, estas dos condiciones analíticas son fundamentales cuando podemos ver que en los territorios no hay gobernanza para la gestión de residuos sólidos. Y esto lo voy a detener. ¿Cuáles son los desafíos para completar una gobernanza de la gestión de residuos sólidos en las comunas de Chile? Hay desafíos internos ligados al liderazgo y la productividad municipal y al capital social linking. Por ejemplo, en Frutillar tiene gestión de valorización, pero no tiene liderazgo y productividad municipal. Por ejemplo, Frutillar tiene una gestión de valorización muy interesante, pero era un funcionario público que tenía que ver todos los temas ambientales, incluidos los de residuos sólidos. Tenía un presupuesto municipal, a sueldo, por ejemplo, no recuerdo el año de este dato, pero era 1 millón de pesos, bastante precario. Si quería, por ejemplo, mostrar un FPR, que son estos fondos de reciclaje, perfecto. No tenía asistencia técnica, no tenía apoyo de otras unidades municipales. Y si le pedía al alcalde algún tipo de colaboración, no la tenía. En Puerto Varas, por ejemplo, tampoco tiene una gobernanza para la gestión de residuos sólidos, pero ustedes, si se fijan, tienen membresía en las otras condiciones. Es decir, por ejemplo, que tienen buena gestión de recolección, tienen reciclaje, tienen organizaciones sociales comprometidas y tienen liderazgo municipal, pero ¿qué falta? Los flujos de información. ¿Y cuál es el dato? Por ejemplo, la estrategia que tenía este municipio para conversar con los ciudadanos era el teléfono.
no iban a los barrios, no se juntaban con las comunidades. Entonces no era, obviamente, si tú tienes un teléfono para que te llamen, eso no es suficiente para establecer información. Y desafío externo, y esto es súper importante porque se está hablando muy poco, y el desafío externo tiene que ver con el reciclaje, tiene que ver con el compostaje, tiene que ver con esos temas. Por ejemplo, todas las comunas, en todas las comunas esto es un desafío. Se necesita que haya instrumentos que promuevan la colaboración, pero no hay gestores de valorización. Y los recicladores de base, perfecto, un minuto. Los recicladores de base tienen un montón de prejuicios de que son sucios, de que no hacen bien el trabajo. Un reciclador de base, si recicla, es porque necesita subsistir. Entonces, si queremos que en Chile se recicle, no tenemos que dejar, no que los recicladores de base lo hagan, que le vamos a hacer una política y ya está. No, se requieren acciones concretas. Si les van a pagar un sueldo, perfecto, que el Estado haga una política para que esto se realice. Y lo mismo de los gestores de valorización. Un gestor de valorización en Chile está en la mayoría acá, en Santiago. ¿Cómo lo hace Futalufo, por ejemplo, para llevar el vidrio hasta acá? O el vidrio hasta Temuco. Entonces, esos son los desafíos. Faltan muchos actores. Y como faltan actores, se requieren políticas públicas actualizadas que promuevan estos temas. Finalmente, ahí está mi correo, por si acaso me quieren escribir, y está el Instagram, que es Gobernanza Residuo Sólido, que es una página donde tengo videos de divulgación científica sobre el tema. Tengo sobre compostaje, el rol de la comunidad en la gestión de residuos sólidos, la complejidad, donde realzo la relevancia de todos estos elementos en la gestión de residuos sólidos. Así que si les interesa este tema, yo les invito a revisar. Así que muchas gracias.